a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Fe y Razón. Hemos estado hablando en los programas anteriores con respecto a la Santa Misa. Estamos ya en nuestro tercer programa y hemos estado mencionando a través de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, que es donde se nos explica nuestra fe, cómo se va desarrollando la Santa Misa, qué es lo que realmente significa la Santa Misa, y vamos a seguir leyendo lo que nos sigue enseñando la doctrina para entender la misa y poder vivirla con la intensidad que debe de vivirse por ser, como hemos dicho desde el principio, toda una oración. Estábamos leyendo en el programa anterior el numeral 1349. Vamos a retomar este numeral, aunque ya lo leímos y lo explicamos en el programa anterior, para poder retomar los siguientes numerales, para ir ya entrando en la materia de lo que la misa realmente es, lo que realmente significa. Dice el numeral 1349 del Catecismo de la Iglesia Católica: la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Explicábamos que el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que nos enseña el Catecismo, sigue siendo tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento, y que es una herejía llamada marcionismo el prescindir del Antiguo, creyendo, haciendo creer que ya está obsoleto y que el Nuevo Testamento lo ha hecho caduco. Es tan palabra de Dios y sigue teniendo valor vigente de acuerdo a lo que nos enseña el Catecismo. Entonces nos dice que la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía, que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Este es un detalle bien interesante, mi querido hermano, porque si no nos volvemos, como dice la epístola de Santiago, oidores olvidadizos. Simplemente pues escuchamos la palabra, nada más pues como aquella semilla que cayó en aquellas piedras o entre espinos, y que luego pues vinieron ciertas ocasiones que no permiten que la semilla dé su respectivo fruto. Entonces nos está diciendo de que no solamente es de escuchar la palabra, acoger la palabra, sino también ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres. Explicábamos que ya es la oración universal donde se hacen las diferentes peticiones. En algunas comunidades religiosas esto no lo hacen durante la semana, sino que lo hacen nada más pues los días domingos, pero ya depende de las diferentes comunidades. Entonces el día domingo sí se hacen las intercesiones por todos los hombres según las palabras del apóstol, y ante todo, que dice ante todo en 1 Timoteo capítulo 2, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Entonces aquí se está dando ya la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, y después de eso viene una etapa que es como una transición ya para entrar a la liturgia eucarística. Este es un momento muy importante, mi querido hermano. Cuando vayamos viendo más en detalle las diferentes etapas, las diferentes oraciones que va haciendo el sacerdote, en este momento nos vamos a dar cuenta que el ofertorio no es de ninguna manera el break de la misa. Muchos tienen el concepto, porque como en eso comienza el coro a cantar, comienza la alabanza del ofertorio, entonces creen que en ese momentito, en lo que el sacerdote está preparando la mesa para la consagración, creen que ahí viene como una especie de receso, donde comienzan las pláticas, comienzan a ver teléfono, comienzan a estar viendo para otros lados, y aparte de todo eso, mi querido hermano, la terrible mala educación que mucha gente tiene, que comienza a levantar
levantarse, pero mucho antes de esto comienzan a levantarse. Es un desfile de mujeres con niños, de jóvenes que no pueden estar, no soportan estar en la misa porque no son niños, no son muchachos convertidos que realmente entiendan el valor de la Eucaristía, y comienzan a levantarse por cualquier pretexto para ir afuera, para ir al baño, pero es cualquier pretexto con tal de no estar sentado escuchando la palabra de Dios. Y comienza ese desfile de gente, de mujeres con niños al baño, de niños gritando, porque no entienden que este momento del ofertorio es un momento muy importante. Es un momento, si lo queremos ver de esta forma, como un momento de transición, un momento donde tiene que haber mucha oración de nuestra parte, una oración más intensa para unirnos juntamente con el sacerdote que está por preparar los dones, los elementos que serán pronto convertidos, transformados por la efusión del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces aquí comienza este momento muy importante que es el ofertorio, numeral 1350 del Catecismo, numeral 1350. La presentación de las ofrendas, o llamado también el ofertorio, entonces se lleva al altar, a veces en procesión, en algunas ocasiones, especialmente domingos, misas solemnes, hay una procesión para poder llevar el pan, para poder llevar el vino, se llevan otro tipo de ofrendas para las necesidades de la iglesia, que se llevan, por eso dice a veces en procesión, en otras ocasiones lo hace el acólito, el monaguillo o el mismo sacristán en algunas ocasiones, y en algunos, pues muchos casos también los ministros extraordinarios de la comunión se encargan de asistir al sacerdote en este momento, de llevar al altar en procesión algunas veces el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y su sangre. Se da cuenta, mi querido hermano, que este momento tiene que ser de mucha reverencia, de mucho silencio, de mucha oración, no como se acostumbra de que cada quien comienza a hablar pensando que este es una especie de break dentro de la misa. No hay que confundir esa situación. Es la acción misma, sigue diciéndonos el catecismo, es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Acuérdese que dijimos al inicio que el sacerdote en ese momento está actuando en persona de Cristo. Es Cristo el que está en ese momento preparándonos la mesa donde nos va a dar de su cuerpo y de su carne para tener vida eterna. Esta es la misma acción de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. Lo dijo San Irineo. Cuando veamos los partes de la misa, que lo estamos enfatizando para que se mantenga usted pendiente de estos programas, vamos a explicar cuáles son las oraciones que hace el sacerdote en ese momento que está presentando estos dones. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Aquí menciona a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? El libro de Génesis nos dice que era rey de un lugar llamado Salem, o Salem, que significa paz. Era alguien que no presenta en las escrituras genealogía, ni principio ni fin de días. Melquisedec es presentado como una tipología de Cristo. Y Melquisedec le entrega a Abraham pan y vino. Ahora, en este caso, Melquisedec se vuelve una figura de nuestro Señor Jesucristo. El pan y el vino son figuras muy importantes en el Antiguo Testamento. El pan tenía un significado muy especial también dentro del pueblo. Y Dios no hace las cosas por casualidad. Él no hace las cosas a ver cómo salen. Todo, como decía aquel famoso cómico de televisión, todo lo ha tenido fríamente calculado. Precisamente la palabra
Betlehem, en español ya castellanizado se dice Belén, la ciudad donde nació Cristo, precisamente significa casa del pan, Betlehem, casa, Bet quiere decir casa del pan. Cristo nace en la casa del pan. Cristo es el pan vivo bajado del cielo. Cristo se nos ofrece a nosotros luego en la forma de pan y vino para que nosotros podamos comer su cuerpo en el pan, beber su sangre en el vino. No son figuras, no son símbolos como enseñan los protestantes. Jesús nunca habló que eso iba a ser una representación o un simbolismo. Él dijo claramente, esto es mi cuerpo. Y cuando nos dice acá que solo la iglesia presenta esta oblación, esto es una realidad, porque en ningún otro grupo religioso, mi querido hermano, se da este misterio, este milagro, donde el pan se convierte en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Muchos protestantes se equivocan. Bueno, los protestantes, yo fui protestante por muchos años, yo tenía el error, el concepto que me habían enseñado, y como pues yo fui católico ignorante y por esa razón pues yo creí todo lo que ellos me estaban diciendo, me dijeron que eso era solo un símbolo, una representación, pero nunca pueden explicar lo que enseña Juan capítulo 6, versículos del 48 en adelante. Juan capítulo 6, versículos del 48 en adelante, donde claramente Jesús dice, mi pan, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Jesús está diciendo, tomando el pan, les dijo, esto les muestra, ocupa una preposición demostrativa en el idioma griego. Recuerde que esto fue escrito en griego, donde les está diciendo claramente, este pan que yo les estoy mostrando es mi cuerpo. Jesús les dice en Juan 6 del 48 en adelante, el pan que yo la carne que yo les daré, el pan que yo les doy es mi cuerpo, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso nos dice claramente que solo la iglesia presenta esta oblación. Por eso es que cuando yo descubro esta situación, mi querido hermano, yo no podía seguir comiendo galletas saladas como lo hacía cuando era protestante. Allá se nos daba un pedazo de galletas saladas, de esas que se compran en la tienda, mi querido hermano. Eso da vergüenza, se compra en la tienda, se hacen unas ollas con refresco de uva, se compran las bolsas de refresco en uva, en polvo, y se hacen las ollas, y se prepara eso, se le da a todos los que han sido remojados, porque no se le puede llamar bautismo, porque bautismo solamente es uno, y es el de nuestra iglesia. A todos los que han pasado por esa pila de agua o río donde los metan ahí a mojarlos, les dan un pedazo de galleta, un pedazo de pan Bimbo, pan de caja, pan qué sé yo, y les dan un pedazo de pan y les dan una copa con ese refresco de uva, diciéndoles que representa, que simboliza el cuerpo de Cristo, la sangre. Eso es un símbolo, eso es un memorial. Memorial significa que lo vamos a hacer en recuerdo de Él, pero no está diciendo que es un símbolo. Jesús nunca dijo esto, miren, van a simbolizar. Ustedes imagínenselo, ustedes crean, ustedes piensen que esto es. No, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. No habló nunca de símbolo, no habló nunca de que era una representación. Y esto, mi querido hermano, solamente se da en la iglesia católica. Por eso es que cuando yo descubro esto, yo digo, bueno, yo no puedo seguir comiendo galletas saladas. Allá yo como galletas saladas. Solamente en todo el universo creado por Dios, en el único lugar donde se come el cuerpo de Cristo, que da vida eterna, es en la iglesia católica. Por eso es que yo no podía seguir comiendo galletas saladas. Y qué tristeza aquellos que todavía se quedaron comiendo galletas saladas pensando que representan y simbolizan. No saben el gran peligro de su alma que tienen si descubren que esto es verdad. Entonces solo la iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. Acción de gracia. Ahí viene la palabra eucaristesas, la palabra eucaristón, eucaristía, dar gracias. Hace unos años yo me encontraba en una ciudad en el estado de Maryland, cuando estábamos platicando, pues dando unas clases, estábamos ahí compartiendo con unos hermanos, cuando pues un día llega un joven y me dice, hermano, un amigo mío tiene muchas dudas y quiere platicar con usted. Entonces no sé, sí, dígale que venga mañana a la clase y después de la clase nos quedamos a platicar. Este muchacho no era católico.
Este muchacho estaba llegando a estas asambleas, a estas reuniones, eran en una casa, estaban llegando a estas reuniones porque andaba de enamorado con una muchacha que andaba pues tratando de conquistarla, pero este muchacho no era católico, él quería conquistar a esta muchacha para luego quizás, pues era lo más probable, llevársela a su congregación. Por eso yo no estoy de ninguna manera de acuerdo, nunca lo he estado, ni cuando estaba de protestante, ni mucho menos ahora de católico, con esos noviazgos mixtos que andan ahora para arriba y para abajo. Pero bueno, ese será otro tema. Entonces este muchacho se me acerca y me dice, bueno, ¿quiere hablar? Pues dígale que venga y después de la reunión nos quedamos y platicamos. No llegó a la reunión, pero ya cuando la gente estaba empezando a irse, él aparece y me dice que ahí fuera estaba el amigo. Pues dígale que pase, vamos a platicar. No se había ido todavía algunas personas, se quedaron, y cuando entra, pues entra con su ínfula, entra con su camisa, su corbata, entra con su Biblia bajo el brazo, y llegó con otros dos más, ni siquiera llegó solo. Desde que yo lo vi, lo primero que yo pensé fue, este no trae duda, este lo que viene es a confrontar, a pelear. Y como hoy se tiene el mal concepto que la apologética es andar peleando, y qué vulgar se miran esos videos que suben algunos en donde le dan el teléfono a alguien más y fílmeme que le voy a decir sus cosas a este protestante, y creen que eso es apologética. Tienen un concepto completamente distorsionado. Eso no es apologética. Esto que estamos haciendo nosotros ahorita en este video, en este programa, esto es apologética, porque estamos exponiendo, estamos explicando nuestra fe, lo que nosotros realmente creemos y por qué lo creemos. Esto es la verdadera apologética. No subirse en un autobús o en un parque y ponerse a pelear que las imágenes, que los ídolos, eso es vulgar, eso no se tiene que hacer, mi querido hermano. No fomente, no comparte esos videos que lo único que traen son disensiones, divisiones, pleitos. Eso es lo único, para lo único que sirve, y para exaltar la imagen de estos que se la llevan de gallitos queriendo pelear con los protestantes. Eso no es apologética. Pero bueno, volviendo al tema, se me acerca este señor y empieza a platicar y me dice, varón, la forma que se habla ya, yo quiero hacerle unas preguntas. Como yo sabía cuál era la intención de él y sabía que no íbamos a lograr llegar a nada después de todo eso, pues yo le dije, pues con gusto yo se la respondo, pero eso sí, vamos a hacer una cosa. Usted me hace la pregunta, yo se la respondo, porque usted es el que ha pedido venir a hablar, yo se la respondo. Una vez yo le he dado respuesta, ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted me la responde, y cuando lleguemos a un punto de que uno de los dos se quedó sin respuesta, ahí terminamos la conversación. Y así lo hicimos, sin andar gritándonos ni discutiendo como hace esta gente. Entonces viene y este señor me dice la primera pregunta, y le digo, pues usted fue el que pidió, pues comience usted con su pregunta. Y su primer pregunta fue, ¿dónde en la Biblia aparece la palabra Eucaristía? Según él iba a tratar con algún católico ignorante que no supiera de esta situación. Y él todavía lo hace de esa manera desafiante. Yo le dije, no, pues yo pensé que esto iba a estar más difícil. No, si la primera pregunta está así de fácil, no, hombre. Lucas 22:19, y aparece Eucaristía, y él agarra su Biblia y la lee y dice, y tomando Jesús el pan, dio gracias y lo partió. Aquí no dice Eucaristía. ¿Cómo no, si lo acaba de leer, señor? ¿Dónde dice? Ahí cuando dice que dio gracias, ahí dice Eucaristía. No, pero aquí no dice. Claro, porque lo está leyendo en español, usted lo tiene que leer en griego, porque en griego la palabra es eucaristesas, así que ahí aparece la palabra Eucaristía en Lucas 22:19, y en 1 Corintios 11, que dice exactamente lo mismo, que Jesús tomó pan y dio gracias. No, yo la quiero leer, la palabra tal y como está. Entonces saqué andaba en ese momento en mi laptop un Nuevo Testamento griego, lo saqué y se lo puse enfrente, se lo sombreé. Bueno, mira que aparece esto, quiere decir, aquí dice Eucaristesa. Usted debería decir, se lo lleva de pastor, debería al menos conocer un poco del idioma griego. Entonces aquí ya le respondí su pregunta, ya terminamos la primera parte, hoy voy yo con mi segunda pregunta, y le hice la pregunta que si todo está escrito en la Biblia, si todo quedó establecido y todo quedó plasmado en la palabra de Dios, entonces ¿de dónde o en qué versículo de los 4 evangelios canónicos, en cuál de los 4 evangelios aparece una frase que San Pablo dijo que
dice San Pablo que Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Yo le dije, bueno, usted me dice a mí que todo tiene que estar en la Biblia, usted quería que yo le mostrara la palabra Eucaristía en la Biblia, pues ahora dígame usted en qué parte de la Biblia Jesús dijo es más bienaventurado dar que recibir, porque San Pablo lo está mencionando. San Pablo dijo que Jesús había dicho eso, y recordemos que San Pablo no estuvo nunca con Jesús durante sus 3 años de ministerio, así que San Pablo tuvo que haber escuchado de alguien que alguien dijo que Jesús había dicho eso. Así que, ¿en dónde está eso escrito? Oh, ese pobre señor pegó una patinada, no le pudo pegar, no pudo aterrizar, y como el trato era que al no tener respuesta terminaba la conversación, pues ahí terminó. Yo le dije, bueno, mire señor, usted no me ha podido dar respuesta. Incluso la hermanita, la señorita que andaba siendo pretendida por que lo había llevado, le dijo claramente, respóndale hermano, respóndale, usted quiere que yo me vaya a su congregación y no le puede responder. Si usted le responde al hermano Salvador esa pregunta, yo me voy ahorita mismo con usted a su congregación, pero si no le responde yo me quedo aquí. Y el pobre señor no pudo responder. Terminamos la conversación, yo me despedí, bueno, pase buenas noches, nos vemos, a que Dios los bendiga, y yo me fui inmediatamente, antes que comenzara los insultos, las vejaciones, las descalificaciones, porque yo no tengo tiempo para eso. Entonces me despedí y me fui. Después él se quedó en su congregación diciendo que yo era el diablo, que yo había sido llevado por los romanos para ir a engañar, que yo era Satán. Bueno, las ofensas respectivas. Pero dése cuenta, mi querido hermano, eso es lo que ocurre con mucha gente ahorita. Llega y no entiende muchos detalles y quieren que todo aparezca en la Biblia. Y la palabra de Dios es bien clara. Ahora, volviendo al tema acerca de la Eucaristía, la palabra sí aparece en la Biblia. Nunca Jesús habló que era un símbolo. Él dijo literalmente, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y en ese momento, en el ofertorio, se están preparando las ofrendas que se van a convertir, por eso nos está diciendo acá, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, y eso nos tiene que tener a nosotros, mi querido hermano, en un momento de mucha oración, de mucha quietud. Si hay un canto, participar de ese canto, pero con un espíritu de oración, pendiente en este momento de lo que está ocurriendo, porque en unos minutos Cristo se hará presente delante de nosotros. Numeral 1351 del Catecismo. Numeral 1351. Desde el principio, junto con el pan y el vino, para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Entonces, en este momento lo que se hace es que se presentan los dones que van a ser convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. También se hace una colecta. San Pablo habla de hacer colectas también, y esa colecta va a servir para las necesidades de la iglesia. Aquí viene el problema. Muchos creen que la iglesia tiene dinero porque de por sí tiene dinero. Las iglesias se sostienen, y esto lo hace toda congregación religiosa. No solo nuestra iglesia, mayormente en el protestantismo. Se pasan colectas, se pide ofrenda. En el protestantismo se tiene una práctica que es el diezmo, que ya en programas anteriores, en los videos en nuestro canal, usted puede buscar precisamente ese tema, en donde se habla acerca de la práctica del diezmo, como lo enseña la palabra de Dios, que es muy diferente a cómo se realiza en el protestantismo. Entonces, allá se saca el dinero a la gente para el sostenimiento, dicen, de la obra de Dios, para poder pagar los servicios de luz, de agua, renta si se alquila el local, o pagar si se está construyendo, qué sé yo. Siempre pues se le presentan a la gente las necesidades, el sostén, el salario de los pastores. Entonces se le está pidiendo constantemente a la gente dinero para realizar todos esos proyectos. La gente da dinero.
suelta mucho dinero en el protestantismo. Y recuerde que mucha de esta gente un día fueron católicos, lo que significa que esta gente en su momento en nuestra iglesia tenían un corazón mezquino, porque ese es el gran problema que tenemos en nuestra iglesia, como no se obliga a dar. Porque eso es lo que dice San Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón. No hay una obligación para dar, ni tampoco hay amenazas de maldición para el que no dé. El protestantismo le empieza a decir a la gente, ustedes, como dice Malaquías 3:10, son malditos de Dios porque le han robado a Dios, no han traído su diezmo y ofrenda. Y la gente le entra miedo y empiezan a soltar dinero. A otros se les saca dinero de otra manera, diciéndoles, mire, Dios no se deja ganar en generosidad. Si usted le da $1, Dios le va a dar 2. Si usted le da 2, Dios le va a dar 10. Si usted le da 10, Dios le va a dar 100. Entonces, entre más usted le dé Dios le va a devolver más. Entonces viene mucha gente ambiciosa con tal que Dios le dé mucho, pues ellos sueltan mucho. Por eso es que esas congregaciones tienen buena infraestructura, buenos equipos, tienen buenos proyectos, y nuestras iglesias apenas están saliendo con los costos. Y luego, cuando viene gente a pedir bautismos o a pedir el sacramento del matrimonio, lo que hace la iglesia es que les pide una colaboración, les dice, bueno, sí, para los bautismos pues se tiene que dar tanto de ofrenda, para los matrimonios tanto de ofrenda, porque si la gente fuera generosa, fuera dadivosa, como lo es cuando se hacen protestantes, no hubiera necesidad de pedir esas colaboraciones adicionales y no hubiera necesidad, y estos protestantes después critican, que dicen que la iglesia vende los sacramentos. Miren, lo mismo hace el protestantismo, prácticamente venden la salvación. Hay grupos que le dicen a la gente que si no da diezmo se va a condenar. Una vez yo escuché a un pastor que dijo que no dar el diezmo era ser ladrón, y los ladrones tendrán su parte en el infierno, así que si usted no quiere ir al infierno, tiene que darle su diezmo a Dios para no robarle. Entonces prácticamente también allá se les enseña eso, de que ellos pues tienen que pagar por su salvación, aunque les dicen que no, que es por fe. Pero bueno, entonces desde el principio, junto con el pan y el vino, se presentan esos dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Los que son ricos y lo desean, nos enseña el catecismo. Sí, pero Jesús condena a los ricos y hay que darle muerte a los ricos, dicen algunos que no andan muy bien de su cabeza y lo que andan es sembrando ideologías donde incitan al odio de clases y dicen que hay que quitarle todo a los ricos para dárselo a los pobres. Jesús dijo claramente, siempre van a haber pobres, siempre van a haber ricos. Entre el grupo que andaba con Jesús había gente que tenía mucha plata. Es más, el lugar a donde Jesús fue enterrado era pertenencia de un hombre rico. Jesús no tenía ni siquiera donde lo sepultaran, pero había un hombre rico que seguía a Jesús y él cedió el terreno y él cedió la cueva donde Jesús fue sepultado. Mateo era un hombre rico también, que a pesar de que pues él dejó todo también, Mateo era un hombre que era rico en ese sentido. Zaqueo era un hombre rico también. Entonces los ricos, los que tienen la posibilidad, hay otros que no tienen la posibilidad, pues los que tienen que aportar para ayudar a los que no tienen, y así haya igualdad en la iglesia. Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto. Por eso dice la palabra de Dios, no se hace con tristeza, no se hace por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que no es cuestión de que yo voy a dar ahí porque me están obligando, si no doy el diezmo me voy a maldecir Dios. No, es por propia voluntad, cada quien como dispuso en su corazón. Claro que si Dios le ha dado mucha bendición a uno, es obligación compartir esa bendición. Yo recuerdo a alguien que nos enseñó hace mucho tiempo algo bien interesante. Decía, si usted tiene una camisa que tiene más de un mes de no ponérsela, usted no necesita esa camisa, regálela. Y así hay mucha gente que tiene muchas cosas, no tiene necesidad de esas cosas,
debería de compartir esa bendición. Yo veo el consumismo en el que nosotros vivimos en nuestra sociedad. Cómo la gente cuando recibe sus pagos se van a las diferentes tiendas, almacenes, a comprar. Tienen un televisor de 50 pulgadas, pero acaba de salir uno de 55 que tiene no sé cuántas funciones más. Van a comprar ese televisor. Algunos se dan el lujo de que el que ya compraron, que estaba bueno, lo sacan a la calle para que otro se lo lleve. Y ese consumismo se vuelve un pecado, porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad. Hay gente que bota la comida, van y compran cantidades de comida y no se las terminan de comer y terminan botando todo eso. Eso es pecado también, mi querido hermano. Por eso tenemos que aprender a compartir con las necesidades de los que pues en ese momento están atravesando por esa situación. Entonces dice acá, lo que es recogido, nos sigue diciendo el catecismo, es entregado al que preside y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes y en una palabra, socorre a todos los que estén en necesidad. La iglesia tiene muchos programas de proyección social. Está también la institución llamada Cáritas, que se encarga de ayudar en estos países. Dicen muchos, si se vendiera el Vaticano y se vendieran todas las obras de arte que están ahí, que tienen siglos, que no son adquisiciones de la iglesia no las compró, fueron donadas por gente rica a los diferentes siglos. La iglesia tiene 2000 años. Entonces, dicen algunos ignorantes, si vendieran todo eso, si acabara el hambre en África, pero ninguno de los que dicen eso venden sus casas, venden sus propiedades, venden sus templos. Ellos no, ellos quieren que la Iglesia Católica venda sus posesiones que ni siquiera han sido adquiridas, han sido regalos de por siglos, que muchos de esos son patrimonios culturales de la humanidad, no tienen ni precio, no se les puede poner un precio, porque ¿cuánto podría valer la Piedad de Miguel Ángel? ¿Cuánto podrían valer los frescos en la Capilla Sixtina? Que todos no se lo pueden llevar porque están pintados en el techo, pero ¿cuánto podría valer eso? No se le puede ni siquiera poner un precio, porque son artículos, son cosas que tienen un valor que no se puede medir. Entonces, dice esta gente, si se vendiera, ese acabar el hambre en África, eso no le compete a la iglesia tampoco, pero la iglesia tiene proyectos, tiene programas en donde ayuda a la gente necesitada en los diferentes países, que tratan de llevarle el socorro, el auxilio necesario en la parte física, la parte material, pero también en la parte espiritual. Y no necesitan darse pregonando, no necesitan darse publicitando, no necesitan dar haciendo pompas para que mire la iglesia cómo ayuda, mire aquí dimos esto, ni toman fotos para salir en el Facebook, miren, estuvimos regalando bolsas de comprados a esta gente. Eso es para los que buscan su propia gloria, para los que buscan su propia fama. La iglesia no necesita hacer eso. La iglesia, pues en cada parroquia tiene su programa, tiene su pastoral social, que se encargan de analizar cada caso, porque también hay que recordar que hay mucha gente que se hace pasar por pobre, pero realmente no son pobres. No hace mucho supe la noticia de una persona que falleció, que esa persona se ponía a pedir dinero en la calle, pero cuando pues llegaron, esa persona tenía no sé cuántos miles de dólares guardados en diferentes monedas, billetes, todo el dinero que recogía, tenía plata, no tenía ya ni necesidad, tenía para comprar una buena casa y vivir lo que le quedaba de vida muy bien, tenía de todo lo que había recaudado. Entonces, gente que ya no tiene necesidad. También he sabido de casos de mucha gente que se esconde detrás de la necesidad para vivir de esa manera. Hace unos días conocí a una hermana que me contaba que en su casa tenía viviendo a un señor que él había perdido la vista. El gobierno en ese país le daba o le da cierta ayuda económica, les ayuda a estas personas que han quedado deshabilitadas, como dicen ellos, ya no pueden trabajar, entonces les dan una cantidad de dinero por su situación de deshabilitados en que están. Entonces este señor recibía mensualmente de parte del gobierno un cheque para sus necesidades, para su sostén,
pero este señor todos los fines de semana se iba a parar a un supermercado a pedir dinero y regresaba con mucho dinero. A veces reunía más dinero de lo que el mismo gobierno le podía dar. Entonces, esta gente realmente no tiene necesidad. Por eso cada pastoral social tiene que encargarse de ver si realmente hay necesidad económica. Entonces la iglesia se encarga en este momento de recibir estos dones para que así también puedan ser repartidos. En el libro de los Hechos se muestra cómo se hacía en ese tiempo, cómo muchos vendían sus propiedades, que la iglesia no obligaba a hacer, simplemente pues la gente sentía en su corazón, les nacía el hecho de venir y donar lo que tenían, vendían sus propiedades, lo daban, lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo distribuían de acuerdo a la necesidad de la gente. Ese era otro tiempo, otra cultura, pero siempre se mantiene el mismo sentido, el mismo espíritu de ayudar a los que tienen necesidad. Sigamos ya para los últimos minutos de nuestro programa, numeral 1352. Numeral 1352. La anáfora. ¿Qué es la anáfora? El catecismo nos lo explica. Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. Mi querido hermano, esta es la cumbre, el clímax de nuestra celebración. Ya escuchamos la palabra de Dios que nos prepara para llegar a este momento especial. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Más adelante vamos a explicar qué es el prefacio y qué dice el prefacio. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. Por eso es que el prefacio siempre termina con el triple santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Entonces nos dice nuevamente, lo leo otra vez en el prefacio: la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. Esto es lo que se llama la anáfora. Y luego viene la epíclesis, es otra parte importantísima dentro de nuestra celebración. Numeral 1353. Numeral 1353. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición, de acuerdo al canon romano número 90, sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis, que esa es otra palabra teológica. En el relato de la institución, nos dice el catecismo, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez y para siempre. Entonces, en este momento que se llama la epíclesis, mi querido hermano, que es cuando el sacerdote junta sus manos. ¿Usted se ha fijado? Él junta sus manos. Dependiendo, cuando veamos las diferentes partes cuando lleguemos a la parte de la explicación de la misa, de las diferentes partes, más en detalle,
vamos a ver las diferentes plegarias eucarísticas. Esto se da durante la plegaria eucarística. La más común, que fue la que yo escuché cuando yo fui por primera vez a misa después de 20 años, la más común es la número 2, que dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. En ese momento el sacerdote junta sus manos. Cuando él junta sus manos, ahí en ese momento nosotros nos debemos de arrodillar, porque en ese momento él va a invocar con sus manos ungidas la presencia, la efusión, el derramamiento, de lo que significa la efusión del Espíritu Santo, que se va a derramar en ese momento sobre el trigo, sobre el vino, y en ese momento dejarán de ser trigo, dejará de ser vino, cambia la sustancia tal y como cambió en las bodas de Caná, que le llevaron a Jesús agua y sacaron de ahí vino, cambió completamente la sustancia. En este momento cambia la sustancia y deja de ser trigo, deja de ser vino, y usando las palabras de Cristo que dijo: esto es mi cuerpo, se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él lo levanta es Jesús mismo quien está frente a nosotros. Por eso ese momento no tenemos que cerrar nuestros ojos, no tenemos que tener nuestra cabeza agachada, tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos, viendo a Jesús que acaba de hacerse presente en ese momento, para que después lo comamos y tengamos vida eterna. Por eso aquel canto protestante que dice: aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, esa es una herejía. Está negando la doctrina de nuestra iglesia, negando la doctrina de la palabra de Dios, donde dice claramente: esto es mi cuerpo, y todo el que lo come tiene vida eterna. Por eso es que cuando dice: mis ojos no te pueden ver, es una herejía, porque sí podemos ver a Cristo presente, real, vivo en el santísimo sacramento del altar. Por eso, mi querido hermano, tenemos que entender bien nuestra misa, y a todos los grupos de alabanza y a la gente que tenga mucho cuidado con esos cantos que están pues entonando, que no son de nuestra doctrina, contradicen nuestra doctrina. Jesús sí se puede ver, Jesús sí está presente en el Santísimo Sacramento. Usted no tiene que andar diciendo: aunque mis ojos no te puedan ver. Si no lo puede ver es porque tiene los ojos cerrados, mi querido amigo. Ábralos cuando Jesús se hace presente en la mano del sacerdote, es levantado para que lo veamos y lo adoremos. Si usted cierra sus ojos, claro, usted va a decir: mis ojos no te pueden ver, pero solo basta que los abra en ese momento y verá a Cristo presente delante de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, queridos hermanos, terminamos acá nuestro tercer programa sobre la misa, y todavía faltan pues algunos numerales para poder terminar y así entrar en la parte de la explicación de cada una de las partes de la misa, las oraciones y siempre la actitud que debemos de tener en la celebración eucarística. Gracias por estar en sintonía de nuestros programas, gracias a los amigos que se comunican a nuestro correo electrónico smelara67@yahoo.com, smelara67@yahoo.com, por sus preguntas, por sus comentarios, por sus ofrecimientos también de colaboración para nuestro ministerio. Y si usted quiere colaborar, pues escríbanos a ese correo smelara67@yahoo.com, para que podamos seguir evangelizando a tiempo completo a través de los medios de comunicación. Y también, si usted quiere invitarnos a su comunidad para poder llegar y para poder exponer nuestra fe, poder compartir el testimonio de conversión, diferentes talleres o retiros, escríbanos también a nuestro correo electrónico y así podemos programar una visita a su comunidad. Gracias por estar en sintonía de nuestros programas y manténgase siempre pendiente de los mismos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.